No sé si alguna vez os ha pasado que llega un punto en el que, sin darte cuenta, empiezas a esperar menos de todo. No porque no te importen las cosas, sino porque en algún momento esperar se volvió sinónimo de frustrarse. Hoy quería hablar de eso. Con el tiempo, uno va aprendiendo a no ilusionarse tan rápido, a bajar las expectativas, a mantener una especie de distancia emocional con lo que le rodea. Al principio parece una forma de protegerse. Si no se espera nada, nada puede doler. Pero con los años, esa estrategia se convierte en costumbre. Y sin notarlo, dejamos de mirar hacia adelante con ilusión. No es algo que ocurra de un día para otro. Es más bien un cambio lento, silencioso. Una especie de adaptación al desencanto. Ya no se espera que alguien sorprenda, que algo emocione, que una situación realmente cambie. Se vive desde una especie de neutralidad constante. Todo es lo que hay. Todo se relativiza. Y esa actitud, aunque alivia ciertas decepciones, también apaga parte de lo que nos hace humanos. A veces, esa forma de vivir nace después de varias heridas, después de confiar demasiado, de entusiasmarse con cosas que no salieron bien, de proyectar en personas que no estaban preparadas para sostener eso. Entonces, como respuesta a todo eso, aparece una especie de apagón emocional. Uno ya no quiere repetir el ciclo, prefiere no esperar, prefiere anticiparse a la decepción antes de volver a sentirla. Y lo curioso es que, al principio, parece que funciona. Hay menos sobresaltos, menos expectativas significa menos caídas. Se empieza a disfrutar de una especie de control, una tranquilidad rara pero efectiva. Uno se convence de que es madurez, de que es una forma más inteligente de vivir. Pero con el tiempo, algo empieza a hacer ruido por dentro, porque hay una parte de nosotros que no se conforma con sobrevivir sin esperar nada, que quiere volver a ilusionarse, aunque sea con cosas pequeñas, que echa de menos la sorpresa, la emoción, la entrega. Pero esa parte queda atrapada bajo capas de cautela, y bajo la lógica del mejor no ilusionarse. Y así pasamos los días entre lo correcto y lo funcional, pero lejos de lo que realmente conecta. Uno empieza a notarlo en los pequeños gestos, en cómo ya no responde igual a un mensaje inesperado, en cómo evita pensar en el futuro más allá de lo inmediato, en cómo se frena antes de mostrar entusiasmo, por miedo a que eso sea interpretado como ingenuidad. Se empieza a vivir desde la defensa, desde el cálculo, desde una frialdad que no siempre es natural, pero que parece necesaria. Y eso va haciendo mella, porque uno se va desconectando no solo de lo externo, sino también de sí mismo. Ya no se sueña tanto, ya no se imagina, ya no se desea con la misma intensidad. Todo se vuelve más plano. Y en ese paisaje plano es fácil perder la referencia de lo que realmente se siente. No esperar nada se vuelve una forma de vida, una que si no se revisa, puede quedarse para siempre, porque cuanto más se prolonga, más difícil parece volver a abrirse. Más lógico parece protegerse, más raro parece confiar. Pero también es cierto que ese no esperar es un mecanismo que en su momento tuvo sentido, que surgió para proteger, que fue útil. Solo que ahora quizá ya no lo sea tanto, porque vivir sin esperar nada también es vivir sin permitirse del todo, sin mostrarse, sin apostar, sin conectar. Y tal vez, solo tal vez, haya llegado el momento de preguntarse si aún queda algo dentro que quiera volver a esperar algo, por pequeño que sea. Cuando uno se acostumbra a no esperar nada, se convence de que está evitando el dolor. Pero hay algo que no siempre se dice. Esa protección también impide sentir con profundidad. Lo que se evita no es solo la decepción, sino también la posibilidad de conectar de verdad con lo que ocurre. Porque cuando se decide no esperar nada, todo se vuelve más plano. Más seguro, sí, pero también más distante. Las relaciones no calan tan hondo, los momentos no se saborean igual, y lo nuevo pierde la capacidad de sorprender. La vida se convierte en una secuencia de cosas que simplemente suceden, sin demasiada implicación. Uno empieza a operar en un modo casi automático. Escucha, responde, trabaja, interactúa, pero sin abrirse del todo, mantiene el escudo, aunque ya no haya amenaza. Y con el tiempo, ese escudo ya no solo protege, aísla. Y desde ese aislamiento, es fácil creer que todo está bien, cuando en realidad solo está neutral.
No esperar nada a veces parece una forma de madurez emocional, como si vivir sin expectativas fuera un signo de sabiduría, pero en muchos casos es solo una forma de resignación, una adaptación al desencanto, una manera de decir, prefiero no ilusionarme más porque cuando lo hice, me dolió. Y eso es comprensible, es humano, pero también es limitante. Lo que se pierde no es solo la ilusión, sino también el vínculo real con la experiencia. Cuando uno no espera nada, tampoco construye, porque para construir algo, una relación, un proyecto, una vida con sentido, hace falta una mínima esperanza, hace falta confiar, aunque sea un poco, hace falta exponerse, y sin darnos cuenta, dejamos de exponernos, de apostar, de arriesgar. Preferimos lo conocido, lo controlado, lo previsible. Nos repetimos que así sufrimos menos, que así es más fácil llevar el día a día. Pero ese ahorro de sufrimiento muchas veces también implica un coste emocional, el de vivir sin profundidad. Esa forma de protegerse se nota en detalles pequeños, en cómo respondemos sin entusiasmo, en cómo evitamos contar demasiado sobre lo que sentimos, en cómo cerramos posibilidades antes de que siquiera empiecen. Es una actitud que no siempre se verbaliza, pero que se filtra en el modo de estar. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Nos decimos que ya no nos afectan ciertas cosas, que ya no esperamos nada de nadie. Y quizás es verdad, pero también puede ser que estemos funcionando desde una especie de anestesia emocional, desde una frialdad aprendida que, aunque nos protege, también nos aleja. Y es que cuando dejamos de esperar, dejamos de proyectar futuro, de imaginar posibilidades, de emocionarnos con lo que puede venir. Empezamos a vivir solo en lo inmediato, en lo concreto, en lo que ya está garantizado. Y esa forma de vivir, aunque parezca estable, es también muy solitaria, porque en el fondo todos necesitamos sentir que algo bueno puede pasar, que algo inesperado puede sorprendernos, que hay personas que todavía pueden mostrarnos otra forma de estar, que no todo está escrito, que aún queda algo que valga la pena. Pero cuando el mecanismo de defensa se convierte en estilo de vida, incluso esas ideas parecen ingenuas, se rechazan antes de darles una oportunidad, se ridiculizan, se reemplazan por frases como yo ya no me espero nada de nadie, así no me decepciono, mejor sin expectativas. Y poco a poco, lo que empezó como una protección puntual se convierte en una renuncia constante. Lo más difícil es darse cuenta de que esa forma de vivir ya no protege, sino que empobrece. Porque no esperar nada puede evitar ciertas heridas, pero también impide ciertos encuentros. Cierra puertas antes de que alguien pueda tocarlas. Y entonces surge una pregunta: ¿vale la pena seguir así? ¿Vale la pena vivir evitando todo lo que no se puede controlar? O quizás haya otra forma de estar, más abierta, más equilibrada, que permita sentir sin perderse, ilusionarse sin depender, confiar sin ingenuidad. Tal vez se trate de aprender a esperar de otro modo, de reformular esa expectativa, de encontrar una manera de desear sin exigencia, de confiar sin entregarse del todo, de emocionarse sin dejar de cuidarse. Porque en el fondo, no esperar nada puede parecer más fácil, pero no siempre es más humano. Recuperar la capacidad de esperar algo, aunque sea pequeño, no es retroceder, no es volver a ser ingenuo. Es, en muchos casos, una forma de valentía, porque después de haberse cerrado por tanto tiempo, abrirse de nuevo implica riesgo, pero también implica posibilidad. Lo primero es entender que esperar algo no significa exigirlo, que desear algo no significa que tenga que cumplirse exactamente como lo imaginamos. Esperar en su forma más sana es simplemente reconocer que aún hay una parte de nosotros que quiere creer, que quiere ilusionarse, que no se ha rendido del todo. Ese deseo puede ser sutil, tal vez no se trata de grandes cambios ni de transformaciones radicales. A veces es tan simple como permitirnos emocionarnos con una conversación, con una idea, con una posibilidad, sin necesidad de que se convierta en algo perfecto, sin poner sobre ella todo el peso de nuestra felicidad. Recuperar la esperanza es volver a mirar con curiosidad. Es dejar un resquicio abierto para que lo inesperado pueda suceder. Es permitirnos sorprendernos, aunque también sepamos que las cosas no siempre salen bien. No es negar lo aprendido, es integrarlo,
Esperar sabiendo que podemos afrontar la decepción si llega, pero que no por eso vamos a vivir desde la renuncia permanente. Y eso cambia muchas cosas. Porque cuando dejamos espacio para la expectativa, aunque sea mínima, empezamos a conectarnos con lo que ocurre a nuestro alrededor de una manera distinta. Escuchamos de otra forma. Miramos con más atención, nos involucramos con más verdad. Porque ya no se trata de protegernos todo el tiempo, sino de estar presentes. No se trata de volver a ser como antes. Nadie es el mismo después de haber vivido con distancia emocional durante tanto tiempo. Pero se puede ser otra versión, una que no niegue lo vivido, pero que tampoco se quede atrapada en esa coraza. Aceptar que aún queremos algo, que aún deseamos, que aún nos ilusionamos, es el primer paso. El segundo es permitirnos vivir en coherencia con eso. Dar pequeños pasos hacia lo que nos hace bien, hacia lo que resuena, hacia lo que nos recuerda que todavía estamos vivos. Quizás al principio no sea fácil, tal vez haya miedo, tal vez volvamos a sentir esa antigua incomodidad de abrirnos, pero también puede que sintamos algo distinto, una especie de alivio, de haber recuperado algo que creíamos perdido. No del todo, no para siempre, pero sí lo suficiente como para empezar a andar distinto. Y cuando eso pasa, todo cambia de matiz. Las conversaciones se sienten más reales, los vínculos más genuinos, incluso los días más simples, más habitados. Porque ya no se trata solo de evitar el dolor, sino de abrazar la experiencia completa, con lo que venga, lo bueno, lo incómodo, lo inesperado. Esperar algo de nuevo no es volver a depender, es confiar en que hay cosas que aún pueden tocarnos, emocionarnos, movernos. Es dar un paso más allá de la protección para volver a buscar habitar la vida con un poco más de entrega. A veces basta con un gesto, con escribirle a alguien que nos importa, con hacer algo que teníamos olvidado, con atrevernos a contar lo que sentimos, no porque esperemos una respuesta perfecta, sino porque ese acto, en sí mismo, ya nos conecta. Vivir sin esperar nada puede parecer más seguro, pero vivir esperando algo, aunque sea una chispa, es lo que nos recuerda que aún seguimos aquí, disponibles para lo que la vida tenga por decirnos. Porque al final no se trata de esperar todo, ni de esperar siempre, se trata de no cerrarnos por completo, de dejar una rendija abierta, lo justo para que entre un poco de luz, y quizás con el tiempo, algo nuevo.